San Juan capítulo 8, versículo 31, vamos a leer allí en este pasaje bíblico. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hay algún amigo que no tiene Biblia, algún hermano, por favor, le colabora. Leamos. Dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Leamos una vez más el versículo 32, que lo podemos hacer todos. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a hablar en esta noche bajo el tema: la verdad os hará libres. Pueden sentarse, hermanos, ya nuestro pastor oró. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. En este pasaje bíblico, hermano, encontramos una de las verdades más importantes que la Biblia nos revela y uno de los versículos más conocidos por todos nosotros, y es el que leímos ahí en el versículo 32, donde la Escritura nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Pero al leerlo detalladamente encontramos que parece ser que las personas que estaban al lado de Jesús no entendieron lo que Él les decía. Eran judíos, parece que no comprendieron realmente lo que Cristo les estaba diciendo, de qué tipo de verdad Él les estaba hablando, de qué tipo de libertad era la que Él se estaba refiriendo en este momento. Ellos le respondieron de la siguiente manera. Si usted lee conmigo ahí en el versículo 34, en el 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Ellos creían que era una libertad física. Se les había olvidado tal vez que estaban bajo el yugo romano. Usted sabe que el pueblo de Israel estaba cautivo. El pueblo romano los estaba subyugando. Gloria al nombre del Señor. Parece que se les había olvidado eso. No estaban entendiendo qué era lo que el Señor les estaba diciendo. Por eso ellos le dicen: pero ¿cómo dices tú que seremos libres si jamás hemos sido esclavos de nadie? Y usted sabe, hermano, que la historia nos habla que el pueblo de Israel muchas veces había sido esclavo de los babilónicos, de los asirios, de los egipcios, y en este instante que el Señor les está hablando eran esclavos del pueblo romano, aunque no era lo que el Señor se estaba refiriendo, pero ellos aún ni siquiera querían reconocer esa realidad. Amén. Pero el Señor no se refería a ese tipo de esclavitud, sino a una esclavitud espiritual. ¿Cuántos saben eso? Bendito sea el nombre del Señor. Porque muchas personas pueden estar presas en una cárcel, pueden estar tras unas rejas, pueden tener unos grillos en sus manos, pero al mismo tiempo pueden estar libres, porque el Señor nos habla de cosas aún mayores, cosas que una persona común y corriente no puede entender, cosas que nosotros antes de llegar a los caminos del Señor tampoco entendíamos, porque muchos de nosotros creíamos que estábamos bien, según la manera que llevábamos, tal vez porque teníamos una casa, teníamos ropa de vestir, teníamos una familia, creíamos que estábamos bien, pero estábamos equivocados. Amén. Porque muchos de nosotros estábamos presos de algún vicio, de algún pecado. Amén. Y precisamente la palabra nos habla acerca de una libertad que el mundo nunca nos podrá ofrecer, pero Cristo sí. Él vino a ofrecer ese tipo de libertad, una libertad que tal vez mucha gente aún no comprende, porque se les habla de esta palabra preciosa, se les predica, se les dice aquí: Jesús vino al mundo para traer salvación, para libertarles de la condición en que se encuentran. Ellos dicen: no, pero ¿cuál condición? Si yo me siento bien en la forma que yo estoy, en la manera que estoy viviendo. Pero lo triste es que ellos no quieren reconocer esa condición, esa vida la cual están viviendo, que tristemente es una vida que les va a llevar a algo mucho peor. Usted lo sabe, la palabra dice que la paga del pecado es muerte.
Amén. Pero asimismo la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar, de acuerdo al contexto que leímos, qué es el pecado, hermanos. Usted sabe que nosotros, según la Biblia y según lo que usted y yo entendemos, todos hemos pecado. Amén. No hay persona en la tierra que pueda levantar su mano y decir, yo no he cometido pecado. La culpa del pecado es para todos nosotros. Amén. Todos, dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Así que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos intervención de parte de Jesús, la salvación, el perdón. Gloria al nombre del Señor. Amén. Cuando una persona dice que no tiene pecado, se equivoca y se está engañando a sí mismo. Vamos a mirar allí en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra en Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Leamos otra vez este texto en Primera de Juan 1:8. Dice la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién no ha pecado, cierto, hermanos? Porque si no hubiésemos cometido pecado, entonces ¿a qué vino Cristo al mundo? Amén. Si nosotros por nuestros propios medios pudiésemos obtener perdón, si por nuestros propios medios pudiésemos obtener salvación, entonces ¿para qué Cristo? ¿Para qué el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Para qué ese sacrificio? Por eso es que nosotros necesitamos aceptar a Jesús. Y no solamente aceptarlo, sino vivir como Él quiere que usted y yo vivamos. Gloria al nombre del Señor. Imagínese usted, hermano, usted sabe que antes de que Cristo viniera a la tierra, el pueblo judío o el pueblo de Israel vivía según la ley de Moisés. Gloria al nombre del Señor. Y la palabra, mire lo que nos dice acerca de eso en Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11. Mire lo que pasa si al menos una persona cometiera un pecado o faltara en algo en cuanto a la ley de Dios, que era lo que había predestinado Dios a través de Moisés. Gloria al nombre del Señor. Dice Santiago 2, 10, 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amén. Eso demuestra que por nuestros propios méritos era imposible la salvación. Amén. Esto mirándolo desde el punto humano, porque como decía hace un momento, muchos de nosotros o muchas personas no se acercan al Señor, no les importa conocer más de Dios, porque ellos creen que en la condición que viven están bien, pero tristemente están equivocados. ¿Por qué? Porque ellos se miden según los estándares de este mundo. Ahí la palabra en Santiago capítulo 2, versículo 10, 11 nos habla del cometer adulterio, ¿cierto? Nos habla del no matar, porque si nosotros nos guardamos de algo, pero cometemos otro pecado que no sea ese, pues ya transgredimos la ley y somos condenados. Amén. Y según los estándares del mundo, nosotros creíamos que estábamos bien, porque una cosa es el estándar del mundo y otra cosa es el estándar de Dios. Gloria al nombre del Señor. Nosotros vivíamos según las leyes de este mundo, como el mundo dice que vivamos. La gente allí vive según sus pensamientos, según la manera que la gente le dice que viva, porque tristemente nuestra sociedad, la filosofía moderna, aparentemente nos enseña que todo está bien si nosotros nos sentimos bien, pero es una manera equivocada de ver las cosas. Amén. Porque realmente las personas que nos rigen, las personas que tal vez se creen con autoridad moral hoy en día, no la tienen. La única y verdadera autoridad moral es este libro.
que se llama la Biblia y es por el cual nosotros nos debemos regir. Y cada día debemos por eso ir a esta palabra para saber cuál es nuestra condición. Esto es más que un libro de religión, como tal vez lo ha querido ver la sociedad, ¿no? Esto es un libro de conducta, es un manual donde se nos enseña cómo comportarnos, donde se nos enseña cómo vivir, amén, cómo actuar en esta sociedad. Ahí usted encuentra cómo los hijos se deben comportar con sus padres, cómo los esposos con sus esposas y viceversa. Es un manual de conducta donde nos enseña a vivir como es correctamente, como Dios quiere que usted y yo vivamos, bendito sea el nombre del Señor, no como el mundo quiere que usted y yo vivamos, gloria al nombre de Cristo. Por eso es que la gente no quiere venir al Señor, porque cuando uno se encuentra con el Señor, nosotros estamos aquí porque nos encontramos con el Señor, amén. Tuvimos una revelación, Cristo nos reveló al Padre y entendimos que éramos pecadores. Para que una persona llegue a los caminos de Dios, para que una persona se acerque a Dios, lo primero que tiene que hacer es reconocer que es un pecador, amén. Y la única forma de uno reconocer esa condición de pecador es venir a los pies de Jesús, amén. Es venir ante esta palabra y darnos cuenta a través de ella que nuestra condición es reprobable, amén. Porque eso fue lo que nos sucedió a nosotros. Muchos de nosotros pensábamos y decíamos dentro de sí, estamos bien, porque no fumábamos, porque no nos emborrachábamos, porque tal vez éramos personas comunes, pero vivíamos mal, estábamos mal, amén. Recuerde que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y podríamos decir que nuestros estándares no son los estándares de Dios. Usted sabe que la palabra, por ejemplo, dice que si uno odia a su hermano, eso ya lo hace a uno un homicida, amén. Antes de conocer al Señor, nos era normal a nosotros odiar a nuestro amigo, a nuestro hermano. En las familias habían disensiones, pleitos, hermanos con hermanos, los hijos con los padres, gloria al nombre del Señor. Pero ahora eso ha cambiado, porque Cristo a través de su palabra nos revela que esa condición delante de Él es reprobable, amén. Cuando usted y yo sentimos odio en nuestro corazón, es como si cogiéramos un puñal y asesináramos a esa persona, amén. Por eso es que cuando nosotros conocimos esta palabra, conocimos a Jesús, tuvimos que doblar nuestras rodillas y reconocer nuestra condición, amén. Que éramos pecadores y que necesitábamos la intervención de Él para recibir salvación, bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos entienden esta verdad? Gloria al nombre del Señor. Entonces, lo que el Señor les está hablando aquí a ellos es acerca de la esclavitud del pecado. Les está explicando que Él es la verdad, gloria al nombre del Señor. Porque la palabra dice en San Juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne, que el verbo, vamos a ir allá para que usted lo lea conmigo. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra en San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Podríamos decirlo, el verbo, cuando habla aquí, la palabra verbo se refiere a palabra. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice también la palabra en el versículo 11. Leamos desde el versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al nombre del Señor. Usted sabe, yo sé que usted sabe muy bien esto, cuando la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, esa verdad es Cristo, gloria al nombre del Señor.
Esa verdad se hizo carne, gloria al nombre del Señor. Usted sabe muy bien que Cristo no solamente fue un profeta común y corriente como los hubo, como lo ha habido en la historia. ¿Por qué Cristo se diferencia a los demás profetas? Si podemos decirlo así. Nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios, que se hizo carne, gloria al nombre del Señor. Porque en Cristo hay una diferencia muy grande con todas los demás profetas o dioses que puedan existir. Y es que Él personificó la verdad. Amén. Él es la plenitud de la deidad, gloria al nombre del Señor. Eso lo dice la palabra. Jesucristo fue 100% lo que dijo. Amén. Lo que se predicó de Él se cumplió cuando Él vino aquí a la tierra. Pero aparte de eso, su vida fue un completo testimonio. Amén. Nada de lo que Él dijo, todo lo que Él dijo, hermano, siempre se cumplió. En diferencia a lo que Él mismo decía. Porque en aquel tiempo habían muchos religiosos, por decirlo así, algunas sectas llamados saduceos, otras fariseos, unos celotes, y muchos de ellos se habían convertido en religiosos que tal vez conocían la palabra, pero de ahí no pasaban. Y esto es más que un conocer, hay que tener una vivencia, gloria al nombre del Señor. Jesucristo en una ocasión hablaba con sus discípulos acerca de estos religiosos, de los fariseos, y Él les dijo, les daba un consejo y les decía: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Gloria al nombre del Señor. Porque precisamente cuando yo les hablo de que Jesucristo personifica la verdad, es porque Él cumplió todo lo que decía la Escritura acerca de Él. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que podemos decir, y por eso es que Jesucristo mismo decía que el testimonio de Él era verdadero. Gloria al nombre del Señor. Porque en Él no hay mentira alguna, en Él no hay variación alguna. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que Él es la misma palabra. Y la Escritura dice que cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará, porque la palabra que es Cristo permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a mirar, hermano, un poco más acerca de esa esclavitud, de la cual el Señor les estaba hablando allí a estos judíos, en la cual ellos se encontraban, que ellos no lo entendieron. Gloria al nombre de Cristo. Y es una esclavitud en la cual mucha gente se encuentra que aún no entiende. Gloria al nombre del Señor. Vemos que muchas personas son esclavos del error y las enseñanzas falsas. Gloria al nombre de Cristo. Hay muchos que dicen que hay más de un camino para ir al cielo. Gloria al nombre del Señor. Eso se habla hoy en día, trayéndolo a nuestra época actual. Ojo con ese pensamiento donde dice la gente que hay muchos caminos para ir al cielo, que Jesucristo es un camino, que Alá es otro camino, que allí hay otro camino, que allí hay otro camino, pero es un pensamiento equivocado. Gloria al nombre del Señor. Porque déjeme decirle que hay un solo camino, y ese camino se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Así que ya no es un camino, otro camino, sino es el camino. No es un camino, es el camino, porque Él es el único camino. Gloria al nombre del Señor. Juan 14:6 lo dice. Dice, el mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Hay algún otro medio acaso para ir al Padre? No, no existe. No hay otro medio. El único es Jesucristo. Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que hizo esa obra redentora. Él fue el que llevó en su espalda esa cruz. Dentro de sí, en su ser, llevó nuestros pecados. Llevó todas nuestras faltas. Él fue el que pagó nuestras deudas. Él ocupó el lugar que nosotros debíamos ocupar. Nadie más lo hizo. Ningún santo, ningún otro hombre ha hecho lo que Cristo hizo. Gloria al nombre de Cristo. Él lo hizo por ti y por mí. Y por eso tenemos vida y salvación. Gloria al nombre del Señor. Hay otros que dicen que las buenas obras nos llevan al cielo. Equivocados. La Biblia dice que la salvación no es por obras. Amén. Sino por gracia. Amén. Es por fe. La salvación es por fe. Eso hay que tenerlo muy claro. Es una doctrina fundamental que la Biblia nos enseña.
La salvación es por gracia, no porque nosotros lo mereciéramos, sino por simple misericordia. Es algo que nosotros no merecíamos, como dice la palabra. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? No solamente hemos recibido bienes aquí en la tierra, sino algo más grande, que es la salvación, la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Es algo que nadie le puede quitar, pero es algo que usted debe cuidar. Amén. Debe esforzarse por mantenerlo, por mantener esa salvación. Por eso la palabra dice que retén lo que tienes para que ninguno quite tu corona. Amén. ¿Cuántos están aquí dispuestos a mantener lo que Dios les ha dado? Esa salvación, esa vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Otros dicen, todo mundo irá al cielo porque Dios es muy bueno. Eso es cierto, Dios es bueno, pero no nos podemos olvidar que así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Estamos viviendo en un tiempo de gracia, donde simplemente, lo digo de esta manera porque usted y yo no tenemos que hacer nada, lo único que tenemos que hacer es venir y reconocer nuestra condición espiritual. Mateo 5 lo explica muy bien cuando el Señor habla sobre el sermón del monte. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso, él se refiere a que bienaventurados, felices los que reconocen su necesidad espiritual, reconocen su pecado, su condición, y reconocen que el único que puede salvar es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ellos serán castigados. Hoy es la oportunidad para todo aquel que quiere recibir a Cristo. Hoy a usted nadie lo obliga, usted puede hacerlo. Tal vez usted diga, no, yo no quiero recibirlo hoy, y tal vez quiera volver al mundo, pero hoy es la oportunidad. Si usted lo hace, tendrá salvación, tendrá vida eterna. Pero aquellas personas que no quisieron recibir a Cristo, que amaron más las tinieblas que la luz, que es Cristo, pues también recibirán su pago. Gloria al nombre del Señor. Recibirán juicio, bendito sea el nombre de Cristo. La palabra lo dice allá en Juan 3:16, gloria al nombre de Cristo. Leamos allí, hermanos. Es un texto muy conocido por todos nosotros. Dice Juan 3, versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es sencillo, hay que creer. Pero ¿qué sucede si usted no cree? Será condenado. Amén. ¿Por qué? Porque está rechazando al único que puede darle salvación. Está rechazando al único que puede cambiar y transformar su vida, que es Cristo. Bendito sea el nombre de Cristo. También hay otras personas que son esclavos, por ejemplo, de malos hábitos, como el alcoholismo. Muchos han tratado de dejar, digamos, el alcohol, las drogas a través de medios humanos, pero se olvidan que esto, más que un problema físico, es un problema espiritual. ¿Cuántas personas no han dicho, bueno, voy a, por mis propias fuerzas, por mi propia voluntad, voy a dejar de tomar, voy a dejar de drogarme? Y lo intentan, no solo las drogas, no solo el alcohol, sino hacer otras cosas como robar, como mentir, como los apetitos sexuales que hoy en día son alimentados a través de las comunicaciones. Hay gente que quiere dejar todas esas cosas y dice, voy a intentarlo, yo voy a ser capaz por mi propia voluntad. Y tal vez pueden hacerlo durante una semana, 15 días, un mes, pero vuelven y caen, porque ignoran que más que un problema físico, es un problema espiritual. Gloria al nombre del Señor. La palabra dice claramente que la lucha que nosotros tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. Amén. Hay cosas que con nuestros ojos físicos no vemos, pero ahí están en la parte espiritual, que solo lo podemos entender espiritualmente. Gloria al nombre del Señor. Tal vez usted lo habrá experimentado, yo lo he experimentado. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, recuerdo que lo primero que hice al entrar por esa iglesia, pues me senté y me pareció muy extraño ver a la gente aplaudiendo, otros danzando, unos saltando de gozo, de alegría. Hoy lo entiendo, antes no lo entendía. Duré 15, 20 minutos y salí de ese lugar. Dije, no, esta gente es rara, está loca, dije yo, porque realmente era un carnal. Y eso es lo que éramos antes de venir a los caminos del Señor, porque la Escritura dice que las cosas de Dios solo se pueden discernir espiritualmente. Gloria al nombre de Cristo. No la entendía, como tal vez habrá una persona aquí que no ha entendido lo que hicimos hace un momento, la oración que hizo el pastor. A veces dirá, una oración extraña.
pero es que nosotros sabemos que hay un mundo espiritual y hay poder cuando el cristiano y la cristiana oran, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces hay que luchar contra esas cosas, y esas cosas no se vencen, como dice la Escritura, con espada, con ejército, no son con armas físicas, sino son con las armas espirituales. Gloria al nombre del Señor. Y ahí es donde necesitamos la intervención divina, amén. La intervención de Jesucristo, la intervención del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor, para que esas cadenas se rompan, para que esos yugos se quiebren. Gloria al nombre de Cristo. Usted, mujer, madre de familia, si tiene un hijo en drogas, en alcohol, una hija en prostitución, si usted ha tratado, la ha llevado a psicólogos, ha hecho muchas cosas por ayudarles y no ha podido, es porque necesita la intervención de Dios, necesita traerlos a la iglesia, empezar a clamar, usted convertirse primero y empezar a clamar, a pedirle a Dios que haga un milagro, porque el único que puede romper esas cadenas se llama el Señor. Así como estamos hablando de la verdad que es Cristo, Satanás dice la palabra que él es padre de mentira y que él vino a hurtar, a matar y a destruir, pero asimismo Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia, amén. Él vino, dice la Escritura, a deshacer las obras del diablo. Que el Señor lo reprenda, amén. Que el Señor reprenda a Satanás, amén. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que también otras personas son víctimas de la esclavitud emocional, como es el temor a la vejez. Hay gente que teme porque dirá, hoy voy a llegar a la vejez y no tengo una pensión. Gloria al nombre del Señor. Una persona que está en Cristo echa fuera el temor, amén, porque sabe que Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y dominio propio? En Él estamos confiados y seguros, porque su palabra dice que no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, amén. Él es nuestra confianza, no el dinero, no una pensión, sino el Señor mismo. Gloria al nombre de Cristo. Es triste inclusive, porque no solamente hablando de las personas que no conocen al Señor, sino aún personas cristianas no viven la plenitud de la cual habla la palabra. La palabra nos habla de una vida plena en el Señor, amén. Una vida plena, llena de gozo, amén. Una vida plena, llena de satisfacción, porque es una satisfacción servir al Señor, amén. Cuando servimos al Señor, usted sabe que el Señor nos da paz. No como el mundo la ofrece, sino una paz real, una paz que el mundo no puede entender, pero que usted y yo sí la entendemos. Por eso la Escritura dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay mucho pueblo cristiano que no goza de esa plenitud que el Señor nos muestra en su palabra. Viven llenos de temores, viven llenos de envidia, de celos, gloria al nombre de Cristo. Y eso esclaviza, eso es un pecado. Y el Señor sigue libertando todavía, amén. Si hay alguna persona aquí cristiana aún que está atada por la envidia, por los celos, por los temores, aún por las enfermedades, aún por pastillas, porque hay gente que siendo cristiana le cree más al médico, le cree más a la medicina que al mismo Señor. Gloria al nombre de Cristo. No que estemos en contra de la medicina ni nada de eso, pero yo creo que Dios es grande para sanar cualquier enfermedad, amén. Para hacer milagros. Dios hacía milagros y sigue haciendo milagros. ¿Cuántos lo creen? Él mismo dijo en su palabra que nosotros haríamos cosas mayores que Él. Gloria al nombre de Cristo. Y Cristo sanó leprosos. Cristo aún resucitó. Gloria al nombre del Señor. Resucitó a Lázaro estando varios días muerto. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Será que Él no tiene poder para seguir haciendo esos milagros que hacía antes? Amén, hermano. Él tiene el poder para hacerlo. Es necesario que creamos, que tengamos fe en Él. ¿Cuántos lo creen? Gloria al nombre del Señor. Hay personas que también están atadas por acciones pasadas. Gloria al nombre de Cristo. Personas que aún cargan esa carga pesada, no quieren soltársela al Señor. Y la palabra dice, venid a mí los que seáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay personas que en su vida pasada cometieron pecados graves y creen que el Señor no les puede perdonar, y están equivocados. El Señor es grande para perdonar, amén. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados. En el momento que usted le acepta, que yo le acepto a Él como mi Señor, como mi Salvador,
dice la palabra que somos nuevas criaturas. Eso significa que usted y yo, cuando hicimos esa oración de fe, cuando le abrimos el corazón a Dios, nacimos de nuevo, amén. Delante del Señor somos personas nuevas, no importa la vida pasada que nosotros hubiésemos llevado. Delante de Él somos nuevos, gloria al nombre de Cristo. Y recuerde que Dios no es como el hombre. Nosotros fallamos, nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Cuando Dios perdona, perdona de verdad. Créale a Dios. Nosotros muchas veces perdonamos y al año recordamos. El Señor dice, me olvido de tus pecados, no me acuerdo jamás, y Él lo hace. Gloria al nombre de Cristo. Leamos Miqueas capítulo 7. Vamos al libro de Miqueas 7, 18, 19. Dice la palabra, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor. Leamos también primera de Juan capítulo 1 versículo 9. ¿Qué dice esa palabra? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Grande es nuestro Dios. Amén. Hermosa es su palabra. Amén. Dios es un Dios que perdona. Amén. Y la Escritura dice que lo que hemos recibido de gracia hay que darlo de gracia. Amén. Dios nos ha perdonado, hay que perdonar. Amén. Hay que librarnos de esas cadenas que nos atan, gloria al nombre del Señor, de todo odio, de todo rencor, amén. Dice la palabra, no vaya a ser que una raíz de amargura impida nuestra entrada al reino de los cielos, amén. Un cristiano verdadero anda libre de todo eso, amén. Un cristiano verdadero le ha entregado esas cosas al Señor, amén. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Hay que confiar en el Señor como niños, como recién nacidos. Como un bebé confía en sus padres, no se preocupa por su alimento, ni por su comida, ni por su vestido. Así debemos nosotros confiar en el Señor, poner toda nuestra carga en Él, porque Él es fiel. Gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre del Señor. Entonces Jesucristo ofrece la libertad de la esclavitud del pecado, amén. ¿Y quién es esa verdad? Ya lo dijimos. La verdad es la persona de Jesucristo. Él mismo lo dijo en Juan 4, 16. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él es la verdad. Y la palabra de Dios dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Cuántos no quieren soltarse de esta verdad? ¿Cuántos quieren permanecer en esta verdad? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al nombre de Cristo. Entonces dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es conocer la verdad? Ya sabemos que la verdad es Cristo, pero ¿qué es conocer la verdad? Gloria al nombre del Señor. Conocer la verdad es reproducir, hermanos, la imagen de Cristo en nosotros. Conocer la verdad es caminar como Cristo andó, gloria al nombre del Señor. Es imitarle, no solamente decir soy cristiano y listo, no. Ser cristiano es seguir a Cristo, es vivir como Él anduvo, es seguir sus pisadas. Porque eso es lo que realmente vale. Y eso realmente fue lo que Cristo hizo. Cuando yo les decía, Él personificó la verdad. Él fue 100% lo que predicó, hermano. Él fue sin mancha, sin tacha alguna, gloria al nombre del Señor. Él vivió en este mundo y se mantuvo fiel, gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Así como Él quiere que usted y yo nos mantengamos en medio de este mundo adverso de pecado, de maldad, gloria al nombre del Señor. Si Él pudo vencer, Él mismo dice en su palabra, nosotros también podremos vencer, gloria al nombre de Cristo. No habrá excusa. Él ya preparó el camino, por eso no solamente Él es la verdad, sino también es el camino al Padre. Si seguimos por este camino que Él nos ha indicado, vamos a llegar a ese fin, gloria al nombre de Cristo, a la vida eterna, a lo que realmente vale la pena, hermanos. ¿Cuántos saben que vale la pena seguir en estos caminos? A pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar del momento difícil que usted esté viviendo, déjeme decirle que vale la pena servir a Dios. Dios le dará la fuerza para que usted pueda soportar esa prueba, esa lucha, gloria al nombre de Cristo. Hay mucha gente que dice, Señor, dame paciencia en medio de esta prueba.
Yo le digo más bien, dígale, Señor, dame fuerza para soportarme mientras que tengo que resistir esta prueba. Porque el Señor, junto con la prueba, viene la salida, gloria al nombre de Cristo. Y usted no está solo. En medio de las pruebas es cuando más podemos sentir la presencia de Dios. ¿Es cierto o no? En medio de las pruebas es que más buscamos a Dios. En medio de la enfermedad, en medio de la escasez es cuando más nos postramos. Y ahí es cuando más vemos la gloria de Dios. Si usted quiere ver la gloria de Dios, usted va a pasar por pruebas. Usted va a ser probado en el molino, gloria al nombre del Señor. Pero déjeme decirle que después de que usted salga de esa prueba, va a salir una persona mejor, gloria al nombre del Señor. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros a través de las luchas, de todo lo que vivimos. Hacernos personas mejores, gloria al nombre de Cristo. Mejores para servirle a Él, para servir a nuestro prójimo y para servir a esta sociedad que tanto necesita el Señor, gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que conocer la verdad es conocer a Jesucristo en persona, gloria al nombre de Cristo. Es ser como Él y, como dije, reproducir su imagen en nosotros. Vamos a leer allí Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Somos herederos de las promesas de Cristo. Amén. Somos coherederos, gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es esa verdad de la cual habla Jesús? Esa verdad es esta: su palabra. Es su enseñanza, es esta doctrina que Él nos dejó. Esa es la verdad. Por eso es necesario permanecer en ella. Juan 8:31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No cualquier persona es discípulo del Señor. Permanecer en Dios no es solamente venir a una iglesia, no es decir solamente soy cristiano, es hacer su voluntad. Amén. Es permanecer en lo que la palabra dice, en sus enseñanzas, en sus estatutos. Eso es ser cristiano, hermano. Como hace 8 días hablábamos, hay muchos que dicen yo soy cristiano, pero con sus actos dicen lo contrario. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Dijo: por sus frutos los conoceréis. No es por lo mucho que sepamos de esto, porque hay mucha gente que conoce Biblia, pero que saca con conocerla y no practicarla. De nada nos sirve cuando leemos la Biblia y no la obedecemos. ¿Qué sentido tiene? No tiene ninguna razón de ser, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, de la verdad que habla Jesús es acerca de su palabra, de su doctrina, de permanecer en ella, de obedecerla. Amén. El Señor mismo dijo: es mejor que la obediencia que los sacrificios. Eso es lo más importante, gloria al nombre de Cristo. El obedecer la palabra ofrece libertad de la esclavitud del pecado, gloria al nombre del Señor. Si usted quiere ser libre de la condición en que se encuentra, de ese pecado, el cual le perturba, el cual usted ha querido salir y no ha podido, necesita venir a Jesús y necesita permanecer en Jesús. Usted tal vez diga: yo he venido muchas veces a la iglesia, pero sigo de la misma manera, sigo cometiendo los mismos pecados. Esa maña que tengo, ese pecado oculto, lo sigo practicando. ¿Por qué no soy capaz de dejar eso? Porque usted simplemente viene y va, pero no permanece ahí, gloria al nombre del Señor. Es necesario que permanezca en la palabra, gloria al nombre de Cristo, la cual ofrece libertad, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra en Efesios 1:7 que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta que solo es en Jesús? Solamente es en Él, a través de su sangre, a través de su gracia, que es infinita. Gloria al nombre del Señor. También es a través de su Santo Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Mire, acompáñeme ahí mismo a Romanos capítulo 7. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Podemos leer, es un pasaje un poco largo, pero vamos a hacerlo porque es importante para el mensaje. Dice la Escritura, Romanos 7:7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciaréis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, dice: porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y donde leímos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando acerca de lo que les estaba tratando de explicar, acerca del pecado que mora en nosotros. Porque muchas veces, como él, antes de conocer al Señor, simplemente era un religioso. Usted conoce ya la historia, era un perseguidor de los cristianos. A pesar de ser un fariseo, un conocedor de la palabra, se sabía prácticamente la ley de memoria, pero eso no lo hacía acepto, porque como les dije, no, esto no es de conocimiento. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, según leo acá, que él tenía un problema, que era la codicia, y a él le parecía normal, como a nosotros nos parecía normal muchos pecados, pero cuando encontró que la ley decía que la codicia era pecado, pues la ley lo mató. Amén. Eso nos pasó a nosotros. Nosotros vivíamos según nuestro pecado, según nuestra manera de ser, según nos parecía. Pero cuando conocimos al Señor, ¿qué sucedió? Nos dimos cuenta que éramos los más viles pecadores. Amén. Y prácticamente caímos muertos, condenados, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Pero ¿qué sucedió? Tuvimos vida a través de Cristo. Y eso es lo que la gente necesita. Ellos viven en pecado, viven allí en ese mundo haciendo lo que les parece, porque desconocen lo que la palabra de Dios dice, desconocen la verdad. Y la Escritura lo dice, que Satanás, que el Señor lo reprenda, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Al conocimiento de quién? De Cristo, porque Cristo es la verdad. No quieren conocer de Cristo, aunque lo tengan frente a Él, no quieren recibirle. Gloria al nombre del Señor. En una ocasión, también la palabra nos muestra allí en Juan 18:37, cuando Jesús estuvo frente a Pilatos. Vamos a leer allí, porque Pilatos tuvo la oportunidad, tuvo la verdad frente a él y no quiso recibirla. Gloria al nombre del Señor.
Juan 18:37. Dice la escritura, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Amén. Versículo 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Fíjese que Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Pero tristemente no esperó a la respuesta. Salió y se fue. Como mucha gente no quiere conocer la verdad. Amén. Muchos de nosotros vamos y predicamos esta palabra, así como Pilatos, tienen la verdad ahí al frente y la rechazan. Amén. Salen corriendo, no esperan a que se les predique esta palabra. Prefieren amar ese mundo, prefieren amar las tinieblas antes que la luz que es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Qué triste, hermano, que muchos perecerán, porque aunque la verdad esté tan cerca, aunque la verdad haya venido al mundo, no quieren recibirla. Sus corazones están cerrados a esta palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros vamos a continuar, hermano, predicando la verdad. Amén. Nosotros vamos a continuar predicando a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Porque solamente en Él hay salvación. Amén. Porque solamente en Él hay vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Porque solamente Él liberta del pecado. Él solamente puede sacar a ese joven de las drogas, a esa señorita de la prostitución, a las personas que son esclavos del alcohol. Solamente Él puede libertarles. Gloria al nombre de Cristo. No la religión, porque la religión no salva. La religión es un invento de los hombres. El único que salva es Cristo. Amén. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Le invito para que se ponga sobre sus pies.